Buenas, espero que estés muy bien. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mente Abierta. Mi nombre es Jerónimo y en el día de hoy seguimos con la miniserie de cuentos para crecer, que la había dejado ahí un poquito de lado. Y hoy te traigo un cuento, otro cuento del mismo libro que ya había traído, de Cuando lo cierto florece, de Prem Rawat. Y bueno, seleccioné un cuento que me parece interesante para reflexionar un poquito. Seguramente sea cortito el episodio, pero nada, no quería dejar de traerte este cuento que me encantó. Es un cuento que sobre todo les va a servir para los que sigan Enneagrama, a los eneatipos más mentales, a los 5 sobre todo. Así que, bueno, esta vez tengo el libro físico, mucho más lindo que tenerlo digital. Así que te voy a leer. Se llama Los loros sabios. Dice así. Había una vez un hombre al que le gustaban los loros. Un día decidió que quería criar los loros más sabios del mundo. Así que compró 2 huevos y los puso a empollar en un lugar calentito hasta que rompieron el cascarón. Después, mientras crecían, les fue enseñando todo lo que sabía. Les enseñó ciencias e historia y tocó música para ellos. Los loros fueron aprendiendo cosas cada vez más complejas y cuando llegaron adultos sabían muchísimas cosas. Podían entonar las sinfonías de Beethoven a la perfección. Sabían de memoria las leyes de física de Newton y conocían todo tipo de fórmulas. Pero un día el hombre falleció, dejando a los 2 loros solos en la casa. Cuando sus familiares vinieron a poner en orden sus pertenencias, los encontraron. Y como ninguno quería hacerse cargo de ellos, pusieron la jaula enfrente a una ventana y la dejaron abierta. Los loros saltaron a la rama de un árbol cercano. De allí treparon hasta otra más alta, donde había un loro silvestre y entablaron conversación con él. Nosotros hemos estudiado muchas cosas, dijeron. Tenemos conocimientos de ciencia, música y literatura. Viendo que lo habían impresionado, siguieron alardeando de su talento, recitando poemas y fórmulas. El otro los miraba cada vez más asombrado por todo lo que sabían, comparado con lo poco que sabía él. Pero mientras los loros estudiosos entonaban una sinfonía, vio por el rabillo del ojo que al pie del árbol había un gato que los había descubierto y ya estaba empezando a trepar por el tronco. Entonces les preguntó, ¿sabéis volar? Por supuesto que sabemos, respondieron. La presión del aire bajo el ala es mayor que la del aire sobre ella y eso nos permite volar. No me refiero a la teoría. Lo que estoy preguntando es si saben volar de verdad. No, pero con todo lo que sabemos, ignorar esa pequeñez seguramente no tiene ninguna importancia. El otro loro extendió las alas y mientras se echaba a volar se despidió diciendo, habéis estudiado mucho, pero la única cosa verdaderamente indispensable no la sabéis. Buena suerte. Fin del cuento. Bueno, un cuento bastante, como decía, me hizo acordar mucho a Leña Tipo 5, pero bueno, como no es un episodio de Enagrama, igual no voy a meterme en eso. Y me dejó para reflexionar muchas cosas, pero lo primero que me salió es esto que he mencionado últimamente de la experimentación, ¿no? Estamos en una era en que da miedo experimentar. Siempre creo que dio miedo, pero en esta era es como que tenemos tanta información. Somos como esos loros que saben todo, pero no experimentamos nada. Es difícil elegir y acotar algo para hacer, para que experimentemos. Y lo importante que es la experimentación. Porque por supuesto que el verdadero conocimiento está ahí. El conocimiento teórico nos sirve para mucho, la información es muy valiosa, pero el conocimiento práctico es el conocimiento valioso. Y es algo que
muchas veces nos tiende a confundir, porque vale mucho más intentar y fracasar que saber todo y no hacer nada. Vale mucho más el error y el aprendizaje mediante el fracaso que el nunca haber intentado nada pensando que con saber a nivel mental ya está bien. Porque el aprendizaje real y el aprendizaje que realmente nos guardamos y nos queda para el resto de nuestra vida es el aprendizaje práctico, no el aprendizaje teórico. El aprendizaje teórico se olvida. Nos pueden decir, podemos leer y estudiar pila de cosas, pero eso con el tiempo es algo que es maleable, moldeable, va cambiando. En cambio, con nuestra propia experiencia tenemos la verdadera, el verdadero conocimiento, la realidad verdadera. Entonces creo que este cuento nos enfatiza un poco eso, la necesidad que tenemos de experimentar las cosas, no solo de entenderlas y de saber y de estudiar, sino de también jugárnosla a experimentar con eso que sabemos. Y después vemos qué pasa. Pero es muy común esto de que te pueden explicar 1000 veces cosas. Cómo hacer un deporte, cómo ejercer una profesión, lo que fuera. Nos pueden explicar 1000 veces las maneras de hacer las cosas, pero la única manera en que nos va a servir es la manera en que nosotros hagamos el esfuerzo, lo trabajemos, lo comprobemos por nuestra propia experiencia. Y como decía, creo que hay un tema acá con el momento en que vivimos, que hay tanta información que uno ya no sabe en qué creer o en qué información tomar y qué no. Y yo creo que toda la información es bienvenida mientras sea contrastada por nuestra experiencia. Que creo que es lo que nos falta, porque a veces tenemos como, caemos en esta trampa de, ok, bueno, tengo la información y ya sé, pero en realidad no sabes nada, porque no lo probaste. No, con esa información no hiciste algo, no trataste de hacer algo y viste qué pasó. Entonces creo que también eso es una invitación a eso, ¿no? Que lo más básico y lo más indispensable es la experiencia, no la información que consumimos y consumimos y consumimos y consumimos, porque eso no nos va a llevar a ningún lado a no ser que la apliquemos prácticamente, de que establezcamos, si queremos aplicar determinada información para nuestro crecimiento, establezcamos una rutina, un hábito o lo que fuera en función de esa información, sí sería bárbaro porque es un conocimiento que se lleva a la práctica, pero después, si nos quedamos solo con lo otro, realmente no crecemos. Nos quedamos como, debe ser así. Al ser así, según quién dijo, ¿no? Y es como algo que hay que llevar y decir, ok, ahora entiendo que es así según mi experiencia. Y otra cosa que me parece muy importante es el tema de confiar en la propia experiencia y en los propios descubrimientos que vamos haciendo. Porque creo que hay como una tendencia hoy por hoy a racionalizar todo, a confiar más en la experiencia o en la teoría de otros que en la propia, que si nosotros tenemos una experiencia, unos conocimientos, un camino que hemos hecho, unos aprendizajes que hemos hecho, no nos podemos estar guiando por lo que nos dice otra persona que debería de ser así o asá, ¿no? Que si según mi experiencia hoy es así y asá, es así y asá. No podemos pretender guiarnos por experiencias de otros. Porque creo que también este es un gran problema social que tenemos, que es que la mayoría vivimos vidas que le pertenecen a otros. Porque alguien nos lanza su teoría, su interpretación de la vida, sus experiencias, sus aprendizajes, y pensamos que esos son iguales a los nuestros o que el camino puede estar más cerca de esos aprendizajes que de los nuestros, en vez de confiar en lo que nosotros hemos recorrido hasta el momento. Y ahí está la verdad, el verdadero conocimiento y la verdadera experiencia, en todo lo que transitamos. Que obviamente que los demás de sus experiencias nos pueden nutrir y y podemos resonar y podemos decir, capaz que va por acá, voy a practicar esto, voy a aplicar esto a ver si funciona, ok, sí, bienvenido sea. Pero eso solo se va a dar a medida que
confiados en nosotros mismos y empecemos a aplicar cosas en nosotros mismos. Creo que, y por eso está, como decía, lleno de personas que viven las vidas de otros, porque otros le dicen, no, esto es así y asá. O la sociedad también nos ha dicho muchas veces. En general, esto es así y asá según quién. ¿Quién puso las reglas? ¿Quién puso las normas? Esos son experiencias e interpretaciones de que otros hicieron de su vida y después se fueron pasando generación en generación, de sociedad en sociedad, y llegamos a un punto. Pero eso no significa que eso sea el conocimiento verdadero o que sea lo único que existe en el mundo. Hay mucho más que eso. Pero para realmente descubrirlo y para realmente evolucionar, me parece, como humanidad, tenemos que lograr confiar en lo que cada uno va experimentando y va descubriendo. Y tener como este concepto budista de la curiosidad de un niño. La curiosidad de que en cada experiencia que vivo, en cada cosa que se me presenta, tengo algo nuevo, tengo algo que aprender, tengo algo que estoy creciendo y estoy aprendiendo. Y no guiarme por no, esto debe ser un bolazo porque no entra dentro de lo que me han dicho a mí. O porque no, si esta persona dice que esto no es así, y esta persona yo la tengo a muy alta estima, ¿para qué voy a seguir por acá? Y así creo que esa es la receta para el verdadero fracaso, no el intentar y decir, mira, esto que me decía esta persona me dijo que era un bolazo, entonces ni lo probé. No, voy y compruebo si es un bolazo o no es un bolazo. Porque las cosas a veces que parecen más bolazos, las cosas que parecen que no sirven para nada, son las que te terminan cambiando la vida. Para mí, sin duda es así. Hay una joya oculta en cada cosa que vamos experimentando, que son las cosas que te terminan cambiando la vida. Por ejemplo, a mí, una de las cosas que me cambió la vida fue respirar y meditar. Y a mí, ¿quién me iba a decir? Bueno, ya he contado la historia 1000 veces, pero ¿quién me iba a decir que cuando veía yo a la gente meditar decía, ¿cuál es la estupidez de sentarse a sentir la respiración? ¿Qué es esa estupidez? Bueno, esa estupidez cambió mi vida bastante y creo que la va a seguir cambiando. Entonces, y así está lleno de millones y millones y millones de cosas. Entonces creo que la importancia de confiar en lo que uno siente en la experiencia y en la práctica, y el practicar y el experimentar las cosas. No guiarnos por, ok, esto debe ser así o asá, o mirá, tengo estos conocimientos, entonces va a ir por acá, va a ir por allá. El tema, no sabés, la vida es, es acción, es experimentación. No tiene la teoría bárbaro, pero las teorías son generalizaciones de las cosas. No sabemos si son, o sea, sabemos por certeza que no aplican a todos los casos. Sí sabemos eso de las teorías. Entonces, bueno, lo importante que es eso, sintonizar con nuestra propia experiencia. Creo que esa era un poco la reflexión que quería traer. Porque al final estos dos loros que tenían todo, sabían todo, pero sin embargo no sabían lo más básico, que era vivir, que era experimentar, que todo eso, todo, como decía antes, todo lo que experimentamos queda en el cuerpo. Uno puede saber, los loros, bueno, sabían cómo volar, lo sabían teóricamente, pero no lo sabían en la práctica. Entonces, ¿de qué te sirve, no? Saber tantas cosas teóricamente si no las aplicas en la práctica, si no accionas en la práctica hacia algún lugar o si no tratás de poner esos conceptos en práctica. Es como algo, nada, que creo que caemos mucho en la trampa en esta era de la información, me parece sobre todo es como algo muy fácil de caer en eso. Así que bueno, por eso quería traer este cuento de los loros y cultivar un poco esta cualidad que mencionaba, ¿no? La curiosidad. La curiosidad de volver a ser niño. Y volver a ser niño implica que todo es nuevo. En toda cosa que por más que la repetimos 1001 vez, si en esa 1001 hay algo nuevo o hay algún disfrute nuevo que podemos obtener, algún aprendizaje nuevo de todas las experiencias. Y creo que bueno, que eso fue todo, ¿no? Pero qué importante que es cultivar esa curiosidad. Es una cualidad esencial para crecer.
Hay como una frase media mística que en este momento no me la acuerdo, pero, pero es eso, ¿no? El que piensa que ya entendió todo o el que piensa que ya sabe todo, realmente no sabe nada, o sabe muy poco. Hay... Bueno, sí, ahora me estoy acordando más para meterle el condimento espiritual al episodio como se merece siempre, que hay como un tema, ¿no? De los caminos espirituales de que cuando pensás que ya entendiste todo y cuando ya sabías todo, viene algo que, tac, te da vuelta y te dice, no sabías nada, no sabías nada. Pensaste que estabas allá arriba, ya estabas, no sé, iluminado, por decirlo de alguna manera, y resulta que estás acá. Y bueno, toca trabajar acá a veces. Y es un poco, es la vida, ¿no? Pero si uno va cultivando esa curiosidad, es la manera de ir de a poquito, creciendo, 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 en vez de generar esos saltos que después nos destruyen las caídas, así que caemos en picado, porque pensábamos que sabíamos todo y en realidad nos faltaba lo más básico a veces. Lo más, como decía el loro, ¿no? Lo más indispensable no lo sabes. Que al final la vida se trata de lo más básico, de cultivar lo más básico, que es lo que más nos cuesta. Entonces cuando uno ya piensa que supo todo, es porque generalmente descuidó lo básico, porque lo básico no tiene un entendimiento teórico, no tiene un lugar a donde llegar, no tiene nada, simplemente en lo básico se construye una verdad, se construye una sintonía interna, una armonía interna con todo, que no precisa ser entendida ni comprendida ni nada. Así que bueno, este fue el episodio de hoy, esto fue todo por hoy. Espero que te haya gustado el cuento. Y bueno, voy a tratar de traer esta sección más seguida, que sé que tiene mucho apoyo. La había dejado un poquito de lado sin querer. Así que bueno, como siempre me podés seguir en redes sociales, a @menteabiertapodcast_ en Instagram. Acordate en YouTube de suscribirte, de darle like, de comentar qué te pareció. También en Spotify, acordate de darle seguir, de puntuar el podcast si te está gustando para enterarte de nuevos episodios. Y bueno, comentame un poco qué te pareció este cuento, si querés que traiga algún otro distinto. Voy a seguir subiendo, obvio, infinitos, pero siempre es bienvenido cualquier sugerencia o algo que sientas que precisas escuchar ahora o lo que sea. Así que bueno, te mando un abrazo muy muy grande y nos estamos viendo en el próximo episodio. Chau chau.